Hola, hola, buenas tardes. Para mí ya de nuevo es buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ya tuvimos la clase, ¿cierto?, del primer módulo, en donde principalmente vimos bastante sobre epidemiología, que es lo que está pasando de manera más actualizada con los cuadros y los trastornos clínicos en niños, niñas y adolescentes. Y yo les comentaba que en esta segunda clase vamos a enfatizar mucho más en lo que es la psicopatología como tal, que se entiende tanto para niños y niñas y adolescentes, se entiende de la misma forma en adultos y en adultos mayores. Ya no hay una diferenciación en temas como conceptuales y cómo vamos a comprender la psicopatología. Pero en esta clase sí vamos a profundizar un poco más en eso, en la psicopatología como tal, y esta clase también va a ser bastante descriptiva. Yo voy a ir también, como les comentaba en la clase anterior, solamente ejemplificando quizás, porque en las diapositivas se van a encontrar eh, con los trastornos clínicos más comunes, tanto en adultos, pero que muchos de ellos también tienen inicio temprano en la adolescencia y algunos en la niñez, bastante más específico. Ya aquí vamos a tener diapositivas específicas para cada uno de estos trastornos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar entonces por algo que conversamos de la clase anterior, ¿cierto? De lo que entendíamos por psicopatología, ¿verdad? Yo ya les comentaba en el módulo 1 que es una disciplina científica, ¿cierto? Que es un método científico y que presta atención principalmente a los comportamientos patológicos, que en otra palabra es comportamientos que salen de la norma o comportamientos que son enfermos, por así decirlo, que son distintos, que son anormales, teniendo siempre la consideración de lo que vamos a hablar cuando hablamos de normalidad, anormalidad, ¿verdad? Es una de las bases, como dice acá, de la disciplina más aplicada, en este caso la psicología clínica y la psiquiatría, y lo que busca y lo que guía es el proceso de prevención, diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? No solamente se encarga de la clasificación, unificando criterios como lo veíamos en la clase anterior, sino que además se encarga de los tratamientos posteriores. La psicopatología propone formas de intervención y formas de tratamiento. Ya, son propuestas porque ustedes sabrán que en el ámbito de la psicología clínica hay muchas líneas de intervención y tratamiento, así como en la psiquiatría también, y en la psiquiatría se utiliza específicamente tratamientos en la mayoría de los casos farmacológicos, ¿verdad? Pero también hay líneas de intervención específica. Entonces, la psicopatología no solamente es una forma de categorizar a través de ciertos criterios, sino que también busca proponer posibles intervenciones que mejoren la calidad de vida de estas personas, ¿verdad? Eh, Principalmente eso. ¿Cómo la psicopatología va a delimitar que esto es una enfermedad o esto no es una enfermedad en el ámbito de las enfermedades mentales? Entonces, hay varios, aquí también una vez más hablamos como de ciertos criterios que se deben ir cumpliendo en la psicopatología, y específicamente estos criterios van a tener que ver con, primero, que la enfermedad mental o lo que sea que esté pasando a la persona representa una ruptura en su biografía. ¿Qué es una ruptura en su biografía? Que es cuando yo tengo un continuo en mi historia, lo que yo sé de mí mismo, y la tengo como cortada, como que hay partes que borré, que no me acuerdo, eh, cuando estoy teniendo como una vida relativamente normal, ¿cierto? Y pasa una situación puntual que en la que yo quedo realmente como desajustado tanto de la realidad como de lo que está pasando, mi familia, mis pares, etcétera. Eso se le llaman rupturas biográficas, ¿ya? Y cuando eso pasa, ya estamos unificando un criterio específico para pensar que esto podría ser una enfermedad mental. Además, que las enfermedades mentales van a generar experiencias subjetivas desagradables. Eso todos lo sabemos. Además, pueden restringir las libertades personales porque, les pongo un ejemplo, una persona que está presentando sintomatología psicótica. Ustedes saben que la psicosis es la pérdida del juicio de la realidad, ¿verdad? Que está presentando eso y de forma cada vez más frecuente, y los brotes psicóticos son cada vez más frecuentes, por supuesto que van a ser desagradables. Esta persona puede perder el trabajo, esta persona puede perder su familia, etcétera, independiente de por qué está inducida la psicosis. Sabemos que la psicosis, vamos a tener más adelante, vamos a hablar ahí de un capítulo específico de la psicosis,
sabemos que la psicosis tiene distintas miradas y distintas causas, ¿verdad? Pero por lo que sea que esté pasando, va a ser una sensación desagradable y que va a restringir mi libertad porque yo voy a perder cosas y voy a dejar probablemente de hacer muchas de estas cosas. Además, las enfermedades mentales en lo general presentan un conjunto de síntomas constantes, persistentes, permanentes en el tiempo, ¿ya? Cada trastorno en la salud mental tiene distintos criterios de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, esta persona lo que tiene es un duelo patológico, producto de un duelo, de una pérdida, por ejemplo, ahí estamos hablando de que el proceso de duelo dure entre más de 6 a 8 meses aproximadamente, porque eso es lo esperado, pero ya cuando la persona lleva 1 año y medio reexperimentando las mismas sensaciones que experimentó el día 1 del duelo, cuando pasa eso uno dice ya. Entonces ahí hay un criterio de tiempo que no es el mismo para todas las enfermedades mentales. Todas las enfermedades mentales tienen distintos criterios de tiempo, ¿ya? ¿Dónde se especifica eso? En el DSM-4 o en el CIE-10 que yo les comentaba en la clase anterior, que son los métodos clasificatorios más utilizados en Chile y en realidad en el mundo. Además tienen que tener un pronóstico predecible, es decir, tienen que tener en este continuo de tiempo curso, tienen que ir generando pautas específicas y estos pronósticos también van a ir siendo predecibles, ¿ya? ¿Qué quiere decir que el pronóstico sea predecible? Yo junto todos estos síntomas que la persona está teniendo, lo observo, van en curso y yo digo ya, si pasan el 1 año y medio, esta persona ya tiene duelo patológico. Una vez más, como se pueden predecir, esa es una de las delimitaciones, a eso se refiere. Y generalmente las enfermedades mentales van a ser sensibles a los tratamientos, ¿cierto? Ahí nosotros decimos ya, esta es una enfermedad mental y, por ejemplo, no es un tumor en la corteza prefrontal o en una estructura subcortical, por ejemplo. Ahí yo digo, ya, sí, esta psicosis no es por la estructura subcortical, por ejemplo, que hay un daño, sino que esta psicosis es por X cosa que sí es de salud mental. Yo en ese sentido siempre trato de manifestar esto. Yo hago clase en la universidad, entonces siempre a mis alumnos les destaco mucho la importancia de que no todo es psicológico, no todo es psicopatológico. Nos vamos a encontrar muchas veces con que hay muchos problemas que parecieran ser enfermedades de salud mental, pero no lo son, ¿ya? Lesiones al cerebro, después de los accidentes cerebrovasculares, etcétera. O sea, cualquier tipo de lesión puede generar también cosas bastante parecidas a, por ejemplo, yo les decía recién, una psicosis, ¿ya? Entonces, también, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que es un problema de una enfermedad mental cuando un tratamiento biológico, es decir, en este caso, quizás farmacológico, hace bien y a la persona le genera un alivio considerable, o un tratamiento psicoterapéutico, o ambos, ¿ya? Es ahí cuando uno dice, ya, sí, esto es una enfermedad mental, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir las enfermedades mentales en relación a todo lo que estábamos conversando recién? Es que las enfermedades mentales son afecciones, como dice acá, que afectan e impactan en el pensamiento, sentimiento, estados de ánimo y en el comportamiento, o sea, en todas las dimensiones que también hablábamos en el otro módulo, que engloban al ser humano, ¿verdad? Las enfermedades mentales, como tal, pueden ser ocasionales, breves, o pueden ser muy duraderas, y en este caso, crónicas, por ejemplo, ¿ya? Sabemos de bastantes enfermedades mentales que son crónicas y, por ejemplo, una de ellas es la depresión. La depresión, sabemos que hay varios tipos de depresión. La más común es la distimia, vamos a hablar ahí después de la depresión. Que la distimia es de un tiempo más o menos breve y se puede tratar. Y también, por ejemplo, podemos encontrarnos con la depresión mayor, que es una depresión que es crónica, que dura en el tiempo. El paciente no es que vaya a estar toda su vida deprimido, pero tiene un estilo de vida, un estilo de personalidad más bien deprimido, ¿ya? Y tiene altos y bajos muy leves también dentro de este estado de depresión mayor, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las enfermedades mentales más comunes?
¿Ya? Esta es una gran pregunta. Ayer revisamos, en la clase anterior revisamos harto de epidemiología, por lo mismo, por la importancia que tiene de irle dando predominancia a lo que nos vamos encontrando en la práctica médica, en la práctica clínica, en la práctica social, etc. Dentro del trastorno más común en la población y en la población mundial, que destaca en este caso la OMS, son los trastornos de ansiedad, ¿ya? Los trastornos de ansiedad están, como yo les comentaba en la clase anterior, lo mismo como del TDA. Se mueve un poco, o no, este niñito tiene déficit atencional. Acá es lo mismo, es como ando un poco nervioso, tengo, por ejemplo, un examen mañana de la universidad, de donde sea, tengo que mañana hacer un trabajo importante en mi trabajo, va mi jefe a ver lo que estoy haciendo, no sé, cualquier situación, me empiezo a sentir extraño, tengo sudoración, me palpita muy fuerte el corazón y uno dice, oh, que tengo ansiedad, estoy muy ansiosa, ya me dio ansiedad. Una cosa es tener algunos síntomas de ansiedad y la otra es tener el trastorno ansioso, ¿ya? El trastorno ansioso es persistente en el tiempo, lo vamos a revisar al tiro, y dentro de él existen varias formas del trastorno ansioso en adultos. Ayer en la clase anterior vimos la en niños, ahora en adultos. Dentro de los trastornos ansiosos más comunes en adultos están los trastornos de pánico, que también aparecen en la adolescencia. El trastorno de pánico incluye las crisis de pánico, eso ya lo habíamos revisado también. Y tenemos los trastornos obsesivos compulsivos, que son parte de la familia de los trastornos de ansiedad, y algunas fobias, ¿ya? Después vamos a tener en segundo lugar a la depresión, y los trastornos relacionados a la depresión, y uno de ellos es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar pertenece a la familia de los trastornos depresivos, ¿ya? Después tenemos los trastornos de alimentación en adolescentes y adultos jóvenes, muy común, sobre todo en adultos jóvenes, muy común. Después nos vamos a encontrar con los trastornos de personalidad, que son 10, una amplia gama y son muy comunes. Los trastornos de estrés postraumático, ¿cierto? Que incluyen a los trastornos de estrés en general, por ejemplo, trastornos de ansiedad generalizada que hablábamos que sucede en los niños, niñas y adolescentes. El trastorno de estrés postraumático se presenta de una manera bastante parecida en adultos, pero puede incluir otras características, las vamos a ir revisando. Y los trastornos psicóticos, que yo ya les ponía algunos ejemplos recién, y el trastorno psicótico más conocido y quizás del que más se ha estudiado, porque las causas son bastante desconocidas hasta el día de hoy, es la esquizofrenia. ¿Ya? Tenemos los trastornos psicóticos breves, tenemos la hebefrenia, la oligofrenia, no vamos a detallar en eso, son otras formas de manifestaciones psicóticas, pero también tiene una prevalencia importante en los trastornos psicóticos. ¿Ya? Vamos entonces a partir con los trastornos de ansiedad. Yo les comentaba recién, la ansiedad es un sentimiento, una sensación más bien, una percepción, una sensación permanente de miedo, temor e inquietud. Miedo, temor e inquietud, ¿a qué? La verdad es que las personas no saben describirlo. Es como, yo sé que algo va a pasar. Yo sé que si doy ese examen mañana me va a ir pésimo. Sé que si llego a la casa y tuve una discusión con mi pareja, nos vamos a separar. O sea, hay muchos pensamientos a la base que son fatalistas, pensamientos catastróficos, mucho pensamiento rumiante, ¿verdad? Que este pensamiento persistente, tú pienso lo mismo, y no puedo dejar de pensar. Y también los pensamientos intrusivos, que son estos pensamientos que yo les decía recién, me va a ir mal, me voy a poner nerviosa, no voy a poder contestar, yo sé que voy a quedar en blanco, esos son los pensamientos intrusivos, ¿ya? En algunos casos los trastornos ansiosos también incluyen la sudoración, ¿verdad? Generalmente en las palmas de las manos, en la espalda y en las palmas de los pies, como dentro de lo que más uno puede observar en el tema de la sudoración. Este miedo es persistente, este miedo, este temor, esta inquietud es persistente. Va a durar al menos 4 semanas en niños y adolescentes y en adultos típicamente 6 meses o más. Si se dan cuenta es bien distinto, y hablamos de los trastornos ansiosos ayer en niños, en el módulo anterior, y efectivamente el niño de este malestar persistente tiene que ser al menos un mes. Y en el caso de los adultos, al menos 6 meses, ¿ya?
Estas alteraciones van a causar, por supuesto, un malestar significativo a nivel social, académico, laboral u otras áreas de la persona, ¿verdad? Yo les comentaba recién cuáles son los tipos de trastornos ansiosos más comunes, porque hay otros bastante más específicos, que no es el objetivo del curso, es más bien que ustedes los conozcan y los puedan quizás distinguir frente a alguna situación en la que tengan que actuar. Los más comunes, ¿cierto? Vamos a tener al trastorno de ansiedad generalizada, que es un trastorno que en general el motivo de los pensamientos rumiantes y persistentes son situaciones cotidianas, ¿ya? Son como dice acá, problemas comunes. Es como me voy a enfermar, o estoy enfermo, no llego a fin de mes, aunque a eso todo nos pasa, el tema es que sean pensamientos persistentes que generen un malestar significativo, ¿ya? Como dice acá, dinero, trabajo, familia, son pensamientos persistentes, catastróficos, pero de cosas cotidianas, ¿ya? Y estos pensamientos y estas ideas, estas creencias, que también trabaja mucho cuando se hace psicoterapia con los trastornos de ansiedad generalizada, se trabaja mucho desde la creencia, desde las expectativas, desde los discursos sociales, etc. Hay un montón de cosas que podrían explicar por qué las personas tienen estos pensamientos persistentes, intrusivos y rumiantes. Este trastorno tiene que al menos tener este tipo de pensamiento por 6 meses, ¿ya? Al menos, o sea, se espera 6 meses y más. Después tenemos los trastornos de pánico. Los trastornos de pánico es cuando las personas sufren las crisis o ataques de pánico. Suelen ser repentinos, suelen ser repetidos en el tiempo. Hay momentos de miedo intenso en que la persona siente que hay un peligro importante, muy grave, que algo muy grave va a pasar, pierde el control de la capacidad del pensamiento, se pierde el control de la capacidad psicomotora, por eso hay muchas personas que se desmayan, personas que no se desmayan pero pierden el equilibrio del cuerpo, personas que se esconden. En la crisis de pánico hay gente que se puede esconder debajo de un escritorio, ponerse a llorar, no controlar la sudoración, tiritar. La verdad es que el ataque de pánico es bastante desagradable, muy desagradable, porque además como son repentinos, tampoco tienen una causa aparente, y en general los estudios manifiestan que promedio las crisis de pánico duran, lo promedio es que duren entre 5 y 12 minutos, ¿ya? Si pasa ese periodo de tiempo, si, no sé, estamos 30 minutos con ataque de pánico, eso ya podría configurar quizás otro cuadro clínico, ahí habría que prestar atención. Pero las crisis de pánico, como dice acá, pueden durar varios minutos, ¿ya? Pero como lo máximo que se ha estudiado, que se plantean, son 12 minutos, 15 quizás, así como ya mucho. Y bueno, tenemos muy claro que frente a una persona que está sufriendo una crisis de pánico, la contención cognitiva, en este caso mantenerlo con nosotros, estar todo el rato tratando de decirle ya, más que decirle ya, tranquilo, va a pasar, es como yo te comprendo, yo estoy aquí, buscar los ojitos, como yo les decía también en el módulo anterior, en el caso, por ejemplo, de los niños, cuando les pasa también este tipo de ansiedad realmente bastante incontrolable. Acá lo más importante siempre va a ser nosotros mantener el control, mostrarle a la persona que estamos tranquilos, que estamos ahí, que estamos para apoyarlo. Eso va a ser súper importante, ¿ya? Y después cuando la persona ya empiece, porque solo el cuerpo empieza a regular lo que se desreguló, ahí después, más que conversarle, preguntarle qué te pasó, por qué te sientes así, es más que nada decirle, tranquilo, ¿viste? Ya pasó, estamos bien, hay que buscarles ayuda inmediatamente. Ayuda me refiero a una interconsulta, a PROSAM o, bueno, posteriormente COSAM. Los trastornos de pánico tienen que tener un tratamiento inmediato, ¿ya? Porque son muy desagradables y generan mucho malestar significativo a nivel global en la persona. Y un tercero, diría yo, bastante importante, son las fobias. En las fobias nos vamos a encontrar con que las personas tienen un miedo intenso
a algo que representa poco o ningún peligro real, ¿ya? Entonces es como, por ejemplo, aquí lo puse, la agorafobia, ¿ya? La agorafobia es una ansiedad social y es una fobia a estar en espacios abiertos, en donde haya gente. Por ejemplo, una persona con agorafobia no podría nunca jamás entrar al metro. Yo les comentaba ayer, soy de Santiago, entonces se me vienen ejemplos de acá. Pero, por ejemplo, entrar a un bus, entrar a un barco, de estos que hacen como paseos, por ejemplo, no. Subirse a un barco, subirse a un bus, entrar al metro, entrar a una sala de clase con gente, etcétera, etcétera. O sea, es un malestar muy, muy, muy significativo que genera ataques de pánico por miedos que generalmente son muy poco realistas. ¿Cuál es el miedo detrás de la fobia? Está la sensación a perder el control de la situación y que de esa situación salga mal, o me muera, o de hecho los pensamientos en las fobias tienen que ver como me voy a morir, igual que en los ataques de pánico, ¿ya? Es como la sensación de que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y ese pensamiento intrusivo y rumiante no sale de la cabeza. Acá es lo mismo, por ejemplo, la fobia a las arañas o a los insectos, es como me va a atacar, me va a picar y voy a morir. Me voy a morir y le tengo miedo porque me está atacando, porque me va a atacar, etc. Y sabemos que, como dice acá, el peligro real es muy poco. ¿Ya? Esos son como los criterios para ir definiendo este tipo de trastornos, ¿ya? Esos tipos de cuadros clínicos. Yo no voy a profundizar, como les decía, mucho en ninguno de ellos. Estamos haciendo como un screening más bien generalizable para que se conozcan de qué se tratan y cuándo podemos estar frente a alguno de estos cuadros clínicos. Conversábamos recién también de la depresión, ¿cierto? ¿Qué es la depresión? El trastorno depresivo es un trastorno, al igual que todos los trastornos de la salud mental, persistente, que genera malestar significativo. En el caso de la depresión es sentirse deprimido, que en otras palabras como sentirse triste o melancólico, como emociones puntuales, gran parte del día, ¿ya? Hay días en que la persona está más triste o está más deprimida que otros, y por ende las personas con depresión pueden trabajar, son funcionales, pero llega un punto en que ya esa funcionalidad se pierde y hay días en los que la persona ya no se puede levantar de su cama por esta sensación de que ya todo da lo mismo, de que esta melancolía que embarga, esta angustia persistente, si le pudiéramos poner nombre de emociones, angustia persistente ya es como no saco nada con levantarme, mucho pensamiento también catastrófico. Hay un tipo de pensamiento que se llaman pensamientos de ruina, ya que es un pensamiento constante y persistente de que, el nombre le dice todo, ruina, de que el mundo se va a caer, de que viene otra pandemia, de que nos vamos a morir, de que, etcétera. Pero persistente, no pensarlo una vez o conversarlo con un grupo de amigos o decir, oye, ¿sabes que ya no sabemos qué va a pasar, ahora qué falta, ahora qué viene? Eso no, estos son, y es un sentimiento. Diferencia, emoción, sentimiento. La emoción es algo puntual que aparece en un momento dado por una situación específica. Por ejemplo, me regala algo mi marido, mi pareja, y yo me pongo contenta, y me pongo alegre, y súper feliz. Distinto al sentimiento. El sentimiento es muy a largo plazo, es persistente, es permanente. Entonces, por ejemplo, un sentimiento puede ser el cariño, el amor, querer, en emociones como en el ejemplo anterior, ¿cierto? Las emociones son persistentes, o sea, los sentimientos, perdón, son persistentes en el tiempo. Las emociones en los trastornos depresivos son persistentes en el tiempo. Persistente tristeza, persistente melancolía, persistente angustia, etc. ¿Ya? Este malestar tiene que ser durante mínimo, ojo acá, mínimo 2 años. O sea, que estos sentimientos, y ahí por ello les decía la importancia de que la persona puede trabajar, puede estudiar, puede ser súper funcional, pero estos sentimientos son permanentes y son molestos, ¿ya? Cuando esto ya lleva más de 2 años con esta molestia persistente y llega el punto en que la persona ya no se puede parar, ahí uno dice, ya, esto puede estar configurando un trastorno depresivo, no estar deprimido,
¿ya? Que estar deprimido, como yo les decía, nos puede pasar a todos en un momento dado. En el caso de los niños, algo lo veíamos ayer, yo digo ayer porque ayer grabé la otra clase ya, por si acaso. En el módulo anterior, en el caso de los niños, la duración ha de ser como mínima de 1 año, ¿ya? La depresión es un trastorno que se han encontrado muchos factores a nivel cerebral, a nivel cognitivo, factores genéticos, biológicos, ambientales. La verdad es que la depresión dicen los últimos estudios, que tiene bastante componentes biológicos y hereditarios también, genéticos también, ¿ya? Por eso aquí dice así como categóricamente la depresión es un trastorno del cerebro, ¿ya? Hay descompensaciones químicas a nivel neuronal, neurotransmisores, ahí ocurren varias cosas, dicen los especialistas, que pueden mantener esta persistencia de estos síntomas y de estas emociones y sentimientos por 2 años, o sea, es persistente. El tipo más común que se puede observar y más conocido que nosotros sabemos dentro de los trastornos depresivos son los trastornos bipolares, ¿ya? El trastorno bipolar se divide en 3 tipos. Primero, bueno, nos vamos a encontrar con el trastorno bipolar 1, que esos son como los nombres. Trastorno bipolar 1 que incluye episodios maníacos que duran al menos 7 días y episodios depresivos quizá menos, ya 3 días. Entonces, esto es así. ¿Qué es la manía? La manía es un estado de euforia y de excitación psicológica, psicomotora, cognitiva, emocional, etc. Entonces yo estoy maníaco, así, muy maníaco, muy eufórico, 7 días, y de repente me baja un poquito, a estado un poquito más depresivo, 1 día, y vuelvo a la manía. Y así. Y así estoy al menos 7 días. Estos estados, el trastorno bipolar 1 suele durar al menos 2 semanas, y también puede tener episodios mixtos. ¿Cuáles van a ser los episodios mixtos? Manía, depresión, ambas manifestaciones en partes iguales. O sea, 3 días maníaco, 3 días deprimido. A eso se refiere que sea mixto. Este tipo de trastorno bipolar, la verdad es que no es de los más comunes. El más común es el trastorno bipolar 2, que es el que viene a continuación, que es al revés. El otro predomina la manía, en este predomina los episodios depresivos. Se presentan episodios hipomaníacos, ¿ya? No es una manía eufórica escandalosa, sino más bien es una euforia, pero ahí, no tan escandalosa, ¿se entiende? Es como que no es ¡uy! Para arriba todo el rato, sino que es como acá y vamos bajando un poquito y las curvitas son así. En el otro las curvas son así, en el bipolar 1, ¿ya? Son bastante más pronunciadas estas curvas que yo les digo entre episodios maníacos y episodios depresivos. Y la hipomanía, como dice acá, va a ser una versión menos grave de la manía, ¿cierto? Entonces, el pic no es así, sino es más bien así, y así, y así, ¿ya? Esto es de los más comunes. El trastorno bipolar 2 puede durar 3 meses, 6 meses, ya tiene una duración también bastante más prolongada. Y nos vamos a encontrar con el trastorno bipolar ciclotímico o trastorno ciclotímico. Estos no son duraderos en el tiempo, pueden llegar a durar incluso hasta 2 años en los adultos y 1 año en los niños y adolescentes. La ciclotimia, acá se presentan episodios hipomaníacos y depresivos, pero no son tan intensos, ¿ya? Entonces, si yo les decía que el tipo 2 es como manía o hipomanía, deprimido, hipomanía, deprimido, acá es mucho menos, es como hipomanía, deprimido, hipomanía, deprimido. La curvita es mucho más liviana, por ende hay muchas personas que tienen este cuadro clínico o este trastorno y nunca lo supieron, y hay gente que no se enteró que lo tuvo, hay gente que piensa que es como no, es como normal, yo soy así, porque la verdad es que es medio escondido, se ve poco.
pero los estudios plantean que es porque la gente suele no consultar porque se acostumbra, y resulta que este trastorno tiene tratamiento. Así que detectarlo va a ser súper importante siempre para nosotros los profesionales de la salud, porque también genera malestar. Cuando las personas empiezan a presentar algunos síntomas hipomaníacos, es desagradable. Y en un mes más presentar síntomas deprimidos también. O sea, y también pueden perder el trabajo, pero como es algo persistente en el tiempo, uno como que no le presta atención. Después vamos a tener a los trastornos alimentarios, ¿cierto? Todos conocemos los trastornos alimentarios, no voy a profundizar mucho en ello. Los trastornos alimentarios no solamente generan un malestar significativo a nivel de la salud mental, sino que también, bueno, como todos, pues a nivel social, etcétera, sino que también al nivel médico, de la salud global. Nosotros sabemos que las afecciones médicas de los trastornos alimentarios son graves y la persona puede morir por un trastorno alimentario. Los trastornos alimentarios, como dice acá, hay que dejar súper claro que no es un estilo de vida, ¿ya? Los trastornos alimentarios son un trastorno. Hay un componente especial que tienen que se llama dismorfia corporal. La dismorfia corporal es yo mirarme un espejo y verme de otra manera. De hecho, en los trastornos alimentarios más severos nos vamos a encontrar con pérdida del sentido de la realidad, que es, por ejemplo, la dismorfia. Sentido de realidad, no del juicio, que es la psicosis, que ya es como ya, en palabras muy coloquiales y muy vulgares, perdón, la locura máxima, así como sadness, como ya perdido. La, el, la, la pérdida del sentido de la realidad es estar mucho menos que el juicio, pero ya como que ya están pasando cosas en mí que están haciendo que ya no perciba la realidad como la percibiría una persona que no tiene este trastorno u otro trastorno, ¿ya? Es el sentido de la realidad. Es un nivel menor que el juicio, pero aparece esto, o sea, yo veo a la persona extremadamente delgada, la persona se mira al espejo y se encuentra rollo, se toca donde no hay, o sea, eso se llama dismorfia. Entonces, esto, por eso no es un estilo de vida. Un estilo de vida lleva un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, tener autocuidado, espacios de cuidado también, sociales, con amigos, familia, etc. Eso es tener un estilo de vida saludable, por ejemplo. Pero el trastorno alimenticio no, ¿ya? Bueno, los problemas de salud que ustedes conocen, enfermedades cardíacas, renales, y la persona, como yo les decía, puede llegar a fallecer. Los trastornos alimenticios tienen inicio temprano, ¿ya? Generalmente parten a los 10, 12 años, y su pic de desarrollo es como de los 16, 17 en adelante, y es persistente en el tiempo, sobre todo en los adultos jóvenes, 20, 25 años, ¿ya? Es un trastorno bastante más común en mujeres, pero también se observa en hombres, ¿ya? Se han observado casos en hombres. La etiología de los trastornos alimentarios es bien interesante, no es el objetivo de esta clase, yo los dejo invitados a que si pueden leer, si tienen de repente un tiempo, buscar un poco más allá, porque la etiología de los trastornos alimentarios tiene que ver con muchos factores en la historia, en la memoria autobiográfica, ¿ya? Es bien interesante, es un trastorno que también tiene distintas explicaciones de por qué se presenta, pero hay la comunidad científica, los investigadores todavía no llegan a ciertos acuerdos, se sabe por qué puede aparecer, pero ese saber, como en todos los trastornos mentales, la verdad, no hay absolutismo, tiene harta teología, tiene harta historia el trastorno alimentario. Los más comunes, los atracones, ¿cierto? Que es comer sin control. El atracón es comer, comer, comer. Después es sentir un poco de culpa, es tener, no un poco, bastante culpa, es tener una sensación de vergüenza, se angustian. Los atracones de comida son súper frecuentes y por supuesto que pueden causar aumento de peso y generar también claramente obesidad. El trastorno por atracón suele ser súper como poco visto, ¿ya? Si bien es uno de los más comunes, es poco visto. Es como tengo tanta hambre que me comería 3 pizzas y uno se las come. Y es como hasta sentir incomodidad, hasta sentir que el estómago se distendió de tal forma
que me duele hasta pararme, ponerme de pie, por ejemplo. Entonces uno a veces es casi que como chiste, es como me comí 5 completos y como por tenía hambre. Y resulta que eso es un atracón. Y los atracones pueden llevar a también un montón de problemas de salud y pueden llevar después estos sentimientos de culpa. Ahora, si yo me como los 5 completos y no sentí culpa, es un atracón, pero un atracón todavía no configurado como un trastorno alimentario, ¿ya? Si yo siento culpa, vergüenza, obesidad, o sea, perdón, angustia, como escondido, me compro los 5 completos, pero voy y me los como encerrado en mi pieza o encerrado en mi oficina, etcétera, ahí ya hay que prestar atención, ahí algo está pasando. Todos conocemos, hemos escuchado hablar, se hacen películas, se hacen libros, mucho de la bulimia, ¿cierto? Y la anorexia, que van siempre muy, muy de la mano. La anorexia, o sea, perdón, la bulimia se distingue como una bulimia nerviosa, ¿ya? Así se le llama en general. Tiene periodos de atracones, pero también tiene la diferencia con el atracón como tal, como un trastorno alimentario o una conducta de un trastorno alimentario. La diferencia es que la bulimia tiene este periodo de atracón, pero luego vomitan y se inducen el vómito. Eso se llama purga, ¿ya? La purga provocándose vómito o utilizando medicamentos como laxantes, por ejemplo, para evacuar todo lo consumido, ¿ya? Además, tienen episodios y periodos en los que hacen ejercicio en extremo, que pueden llegar a no comer en una semana, ¿ya? O ir comiendo pequeñas cositas, pero ya no hay atracón. Pasa la semana y volvemos al atracón, por ejemplo, ¿ya? Y la bulimia tiene una característica. Uno cuando piensa en bulimia es como que piensas en alguien obeso. La verdad es que no. En la bulimia la persona puede tener muy poco peso, puede tener un peso normal o puede tener sobrepeso. O sea, no hay un patrón, ¿ya? Diferente a la anorexia. En la anorexia las personas son de muy poco peso, ¿ya? En el caso de la bulimia no. En el caso de la bulimia la persona puede tener muy poco peso, peso normal o sobrepeso, ¿ya? Eso es como la caricatura que la persona bulímica es obesa. Eso no es así, no es un patrón tampoco, ¿ya? Y bueno, la anorexia, lo que sucede es que las personas evitan alimentos, así específicamente, porque esos alimentos tienen muchas calorías, tienen mucha grasa, tienen mucho aceite, entonces restringen severamente todo lo que comen. Como está dentro de la línea de lo nervioso, ¿ya? De lo ansioso también, estas personas se obsesionan, ¿ya? Y estas obsesiones van a tener directa relación eh, directa relación con mirar las etiquetas, con contar la caloría de todo lo que comen. Suelen tener contadores ahora con la tecnología en el teléfono de ya, hoy día 2000 calorías, entonces me comí esto, entonces se obsesionan con cada una de las cosas que comen, con cada una. Aquí en la anorexia aparece bastante la dismorfia, ¿ya? Que esto que es verse con sobrepeso, cuando nosotros la vemos y es un esqueleto, ¿ya? Y se ven los huesitos. Generalmente, este trastorno alimenticio es el más grave de todos, ¿ya? Aquí generalmente es cuando nos vamos a encontrar con la tasa de mortalidad más alta en cualquiera de los trastornos de salud mental, ¿ya? Es como el que tiene, lamentablemente, el ranking número 1 de mortalidad más alta. ¿Sabemos por qué? Ya lo conversamos. Aquí algo pasó, perdón, con las diapositivas. Voy a poner en pausa un segundo porque creo que falta una diapositiva. ¿Ya? Podemos poner en pausa y seguimos inmediatamente.